Hola Faritas, me llamo Ana y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hace tiempo unos de ustedes me pidieron que haga el video sobre la niñez en Rusia y hoy quiero compartir con ustedes cómo fue mi niñez aquí. Y quiero empezar con mi primer recuerdo de mi niñez. Mi primer recuerdo que tengo en mi cabeza de mi niñez es cuando yo tenía como 3 años y vivíamos en otro barrio con mis padres, y recuerdo que un día ellos estaban viendo la televisión y yo estaba viendo la reflexión de televisión en el armario, porque el armario que estaba cerca de mi cama tenía algo de gel sobre él y reflejó todo como casi un espejo. Lo más divertido es que mis padres no sabían por qué estoy viendo un armario y por unos días o no sé por cuánto tiempo estaban adivinando qué estoy haciendo yo, pero después de un tiempo ellos ya entendieron que estaba viendo la televisión por la reflexión del armario. Igual desde esta edad, 3 años, los niños empiezan a salir al jardín de infancia, y yo también fui a 2 jardines. Inicialmente fui al jardín que estaba en el barrio donde vivimos con mis padres, pero luego después, cuando yo tenía como creo que 5 o 6 años, nos mudamos a otro barrio donde vivimos ahora mismo. Y aquí también fui a un jardín de infancia, pero solo 1 o 2 años. Que yo hice en jardín de infancia, te llevan ahí a las 8 de la mañana o algo así, casi de inmediato cuando llegas allá te dan tu desayuno. Cada día fue el desayuno diferente, pero cada semana fue la misma comida, más o menos. Después de desayunar, usualmente teníamos algunas clases para desarrollar nuestro cerebro, hacíamos unas tareas o jugábamos en los juegos que también te ayudan para pensar o desarrollan tu lógica y creatividad. Después recuerdo que salimos al patio para jugar afuera en aire fresco. Estuvimos ahí como 1 hora creo, más o menos, y después llegamos de nuevo al jardín de infancia. En el edificio ya nos dieron el almuerzo, y después del almuerzo siempre teníamos que ir a dormir por 1 hora o 1 hora y media. Yo creo que casi nunca dormía, no tenía sueño casi nunca, solo unas veces me dormí, pero todas otras veces solo estaba fingiendo que estoy dormida, porque un educador siempre nos estaba viendo si de verdad estamos dormidos o no. Y yo estaba fingiendo que sí también estoy dormida, pero en realidad no dormía. Y después de eso nos dieron la comida de nuevo, como rendir un poquito, como un té con galletas o algo así, muy ligero. Y después de nuevo estábamos jugando. Ya esperamos a nuestros padres para que nos recogen a la casa. Así fueron mis días en el jardín de infancia. A pesar de jardín de infancia, también me llevaron a una clase preparatorio para la escuela. Me llevaron a las clases al otro edificio donde están como muchas clases diferentes para los niños. Y en este edificio hay muchas clases. Puedes aprender ahí los idiomas diferentes, puedes aprender a tejer, a hacer robots, a dibujar, a pintar, a cantar, a tocar los instrumentos musicales, a bailar, muchas cosas. Creo que unas clases fueron pagadas y otras clases
eran gratis. Es que es como una agencia gubernamental, igual como jardín de infancia. Por eso no estoy segura si todo fue pagado o no. Y ahí me enseñan a escribir algo, a leer algo, te prepararon para la escuela. Pero ahora eso ya no es tan popular, creo que está prohibido porque cuando unos niños van a las clases así antes de la escuela y después llegan a la escuela, ellos ya saben mucho más que otros niños que no fueron a las clases así. Y hay una gran diferencia entre el desarrollo y los niños que ya saben todo pierden su interés para estudiar porque piensan que ya saben todo y después ya están flojos y no quieren estudiar. Por eso ahora todos los niños empiezan a desarrollarse y aprender las cosas en la escuela a la misma vez. Después, cuando yo tenía 7 años, ya fui a la escuela. Aquí en Rusia los niños empiezan a ir a la escuela desde que tienen 7 años de edad. Y cuando tenía 7 años, yo fui a la escuela primaria. La escuela primaria aquí en Rusia dura 4 años. Y 4 años los niños van solo a una clase, solo una habitación donde siempre estudian y tienen solo un maestro que les enseña todo sobre las asignaturas escolares. Yo recuerdo que tenía una mujer, e incluso recuerdo su nombre, Tatiana Yurievna. Ella me caía muy bien, era muy amable, a veces estricta, pero usualmente muy amable. Nos enseñaba también a leer, a calcular, como los conocimientos básicos de la lengua rusa, de matemáticas y también del medio ambiente sobre la naturaleza. Y también teníamos clase de deportes donde haríamos deportes diferentes. Y también recuerdo que teníamos una clase de dibujo y de música. También teníamos algo de clase donde hacíamos las cosas con nuestras propias manos. Y igual que antes de escuela, durante la escuela siempre fui a las clases aditivas en esa agencia gubernamental. Ahí yo fui a las clases de inglés, creo que también desde que tenía 7 años. Esas clases sí fueron pagadas, siempre pagábamos por ellas. También recuerdo que fui a las bailes, como a las bailes de ballet, pero a mí no me gustó mucho en esa clase. Primero es que teníamos una maestra de bailes muy estricta y siempre estaba muy ansiosa y estresada porque ella nos gritaba mucho, nos podría pegar e incluso cuando teníamos días de estiramiento, ella podría presionarte con todo su peso. Eso fue muy doloroso y también fue muy estresante. La segunda cosa que a mí no me gustó es que ahí las otras chicas eran más grandes que yo y recuerdo que me estaban burlando y nadie quería ser mi amiga y siempre se reían de mí y creo que yo experimenté algo de bullying en ese colectivo de bailadores. E incluso recuerdo que una vez teníamos algún concurso y fuimos a otra ciudad, Sochi, que está en el sur de Rusia, cerca del Mar Negro. Y ahí recuerdo que necesitábamos decidir quién quiere vivir con quién y nadie quería vivir conmigo en la habitación. Yo estaba muy triste porque me sentí que todos me hallaban, me decían como fuchi o algo así, aunque yo no hice nada malo, solo yo estaba más chiquita, más pequeña que las otras chicas. Pero a mi mamá le gustó mucho que yo bailo el ballet, por eso yo fui ahí como
Por 5 años yo estaba bailando en ese tipo de clase, pero yo estaba sufriendo todo este tiempo porque a mí no me gustó estar ahí y yo recuerdo que tenía estas clases como 3 veces en una semana y cada clase duró como 2 o 3 horas de tiempo. Cuando yo ya estaba más grande, como 11 o 12 años, ya decidí que no quiero estar ahí más y solo dejé toda esta clase de baile. De hecho, también quiero decir un poco sobre la vida cotidiana a pesar de todas estas clases y educación, que siempre la persona que me acompañaría fue mi abuelita, porque yo estaba muy chiquita y mis padres no querían que yo salga sola afuera a la escuela, aunque está muy cerca, como 5 minutos de mi casa de caminar, y también esa agencia gubernamental está muy cerca. Siempre me cuidaba y me acompañaba mi abuela y también ella me ayudaba a hacer todas mis tareas para la escuela. También recuerdo que salimos con mi abuela a los parques que están cerca de mi casa y fuimos al patio de juegos donde yo quería trepar sobre todas las cosas que estaban en este patio de juegos, igualmente que a todos los árboles, porque ahí en este parque crecen muchos árboles de manzanas y estos árboles son muy cómodos para treparlos. Y en mi niñez yo era como un manito que siempre quería escalar y trepar a los árboles y a todo lo que puedo ver. También por el verano, cuando tenemos los días libres en Rusia, en escuela no estudiamos desde junio hasta el fin de agosto. Por 3 meses en el verano tenemos los días libres. En este tiempo usualmente yo fui a dacha con mis abuelas o a veces mis padres me mandaron a campamento infancia. En mi dacha intentaba ayudar a mis abuelas, cultivar las plantas, lavar los trastes y también hice una caja para los instrumentos con mis propias manos. Ellos todavía tienen esta caja. Tal vez un día voy a mostrarles en mi canal de Telegram cómo se ve. También recuerdo que igualmente en dacha salimos a una mansión de Lenin. Hay un parque grande, una mansión grande. Siempre salimos a caminar hasta allá y en el verano, en ese entonces había muchos conciertos musicales, unas exhibiciones y siempre fuimos ahí por verlo todo porque en ese entonces fue gratis. Ahora el gobierno de esa región se cambió y ahora no hay nada de estos conciertos o exhibiciones, o si algo pasa, usualmente esto es pagado. También recuerdo que cuando yo era niña salimos mucho con mi tía a los teatros. A mí me gustaron mucho los teatros y ver los espectáculos. Salimos con mi tía a los teatros como casi cada mes o casi 2 meses y a mí siempre me gustó mucho. En el fin de semana, cuando yo estaba en la ciudad, podríamos salir con mis papás o con mi padre y recuerdo que siempre jugábamos al baloncesto, al fútbol, al voleibol, al badminton, en todos los deportes posibles. Sabía que no a todas las chicas les gusta jugar el fútbol o jugar a cualquier deporte así, pues en mi niñez usualmente solo los chicos jugaron en ese tipo de partidas. Por eso me sentí que soy como una hija de papá. Y hablando de campamento infantil, yo también fui pagado y todavía existen, pero ahora todo es mucho más caro que
En ese entonces yo visité creo que 4 campamentos infantiles. El primer campamento, yo recuerdo que yo estaba enferma ahí, tenía dolor de garganta y me pusieron un medicamento en mi garganta tan fuerte que ya al día siguiente no estaba enferma. Otro campamento tenía como 3 secciones. Había una sección donde los niños aprendían a montar los caballos, eso fue mi sección, donde aprendían a manejar las botas, y otra sección, creo que fue sección donde aprendían el inglés. Yo amaba tanto los caballos que quería hacer este deporte de montar los caballos. E incluso tomé unas clases sobre cómo montar el caballo. Y en ese campamento yo participé en un concurso donde mostrábamos a los maestros que nos enseñaban cómo montar el caballo, cómo lo aprendíamos a hacer. No recuerdo si me dieron el primer puesto o el segundo puesto, pero yo recuerdo que yo estaba en líderes de ese concurso. Pero en Dachi siempre hay los caballos porque hay algo como un rancho también. Ese lugar donde yo tomé unas clases sobre cómo montar el caballo en agosto o septiembre, cuando yo estaba ahí, recogimos muchas manzanas porque en mi dacha hay muchos árboles de manzanas también, y recogimos muchas manzanas del jardín y después les dimos a los caballos. Esa fue una cosa más favorita del verano. Cuando yo terminé escuela primaria, después fui a escuela secundaria. En escuela secundaria ya tenía como 11 años y eso fue mi primer año cuando yo tenía el celular más moderno, porque antes tenía este Nokia y me dieron un celular sin tantos botones y yo ya empecé a salir al internet, pero a mi mamá eso no le gustó y mis padres decidieron que me van a limitar mi wifi y solo tenía wifi como 1 hora en un día, porque mi mamá estaba preocupada de que yo voy a estar muy adicta de mi teléfono y por eso me limitaron en usarlo. Yo estaba limitada así pues casi hasta 15 años. Cuando tenía como 15 años o 14 años, yo tenía como 2 horas de internet al día, como 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde. Pero después, cuando yo tenía como 17 años o 18 años, ya me dieron todo el acceso a Wi-Fi, al internet, y ya no estaba tan limitada. Pero creo que eso fue para mi bien. Yo agradezco que me limitaron así, porque en vez de estar en mi celular, pude hacer algo más útil en mi vida. Y ya en la escuela secundaria no estuvimos solo en una clase con un maestro como en primaria. En la escuela secundaria empiezas a tener unas maestras, cada asignatura diferente es un maestro diferente. Yo siempre tenía buenas notas y aprobé mis exámenes muy bien. Yo también tenía unas clases más a pesar de la escuela. Fui a un patinaje artístico desde que tenía creo que 12 años. Fui ahí como por 3 años creo. A mí me gustó mucho, pero desde que siempre tenía esa clase los fines de semana y necesitaba levantarme temprano, y para la escuela también me levanté temprano. Yo me sentí que no duermo suficiente y por eso dejé de salir a esa clase de patinaje artístico, porque simplemente quería dormir más en los fines de semana. Pero de hecho a mí me gustaría de nuevo ir a patinaje artístico, porque todavía recuerdo cómo patinar, todos estos elementos y todas las cosas que haríamos en ese entonces. Pero
ahora para los adultos eso es mucho más caro. Por ahora solo espero encontrar el trabajo. Pero a pesar de mi patinaje artístico, cuando yo tenía 12 o 13 años también empecé a ir a clases donde yo aprendí a tocar la guitarra. Y también empecé a salir a las clases de coro y las clases de voz, donde me enseñaban a cantar bien. A mí me gustaría salir a las clases de voz de nuevo, pero yo chequeé los precios y también igualmente está tan caro que necesitaría gastar pues una gran parte de mi salario para ese tipo de clases. Por eso por ahora solo puedo cantar en mi casa cuando puedo. Pero lo que a mí me gustó tanto es que gracias a estas clases de guitarra, de coro, de clases de voz, fuimos a los concursos diferentes y participábamos en los conciertos diferentes e incluso tengo unos premios que yo gané gracias a estos concursos y conciertos. Y a mí me encanta tanto porque esto fue una gran parte de mi vida que estaba tan divertida y tan llena de todas estas cosas, y ahorita incluso extraño esos tiempos porque ahora no tengo todos estos conciertos y tantas actividades en mi vida como los tenía hace 10 años. Estos son unos premios cuando yo participaba en estos concursos y conciertos. Me dieron por participar en el concierto de este centro gubernamental donde me enseñaban a tocar la guitarra y a cantar y todo esto. Y este premio es de un concurso. Ahí yo estaba cantando una canción. Yo recuerdo que ese día yo estaba incluso enferma y tenía dolor de garganta y no sabía cómo yo voy a cantar con todos estos problemas, porque inicialmente cuando llegué ahí en ese lugar donde estaba este concurso yo no pude casi ni cantar, pero desde que esperaba mucho tiempo en una cola porque había muchos participantes, estaba ahí como casi todo el día sin comer, solo tenía mi agua. Ya en la tarde, cuando llegó mi tiempo de cantar, estaba más o menos bien en mi garganta y me dieron el tercer puesto por este concurso. Otra clase que yo visité cuando estaba en secundaria, yo visité las clases de cocina. Creo que en ese entonces apareció mi amor para cocinar. Yo recuerdo que siempre nos dijeron traer unos ingredientes para el plato que vamos a hacer y siempre comprábamos todos los productos con mis papás, y después al día siguiente yo fui ahí, nosotros cocinábamos todos, había como 7 o 8 personas, hasta 10 personas, y cocinábamos todos juntos, y después siempre traje mucha comida a la casa y mi papá siempre estaba muy feliz que traje algo rico después de mi casa y siempre estaba comiendo todo lo que yo cocinaba.
Pues creo que les conté ya muchas cosas sobre mi niñez. El último que quiero decir es este problema de todos los niños. ¿Qué quieres ser cuando estarás grande? De un tiempo yo pensé que yo quiero inventar las cosas nuevas y yo siempre quería crear como las alas mecánicas para que las personas puedan volar o algo así. Yo pensé que voy a inventar las cosas geniales cuando estaré grande. Cuando yo ya estuve más grande, como de 11 años, y empezamos a aprender historia del mundo en la escuela. A mí me gustó mucho la historia antigua de Egipto. Yo pensé que hoy quiero ser un arqueólogo, quiero excavar unas cosas antiguas del suelo, quiero ir a las expediciones o algo así. Cuando yo tenía 15 o 16 años, yo pensé que quiero ser una actriz e incluso yo intenté ir a una clase artístico así como para los actores, pero a mí no me gustó. Sí, la pregunta del trabajo cuando tú eres niño es siempre muy difícil y todavía no entiendo cómo un niño o un adolescente puede saber en qué quiere trabajar sin trabajar en nada durante toda la vida. Y eso es todo para el día de hoy, amigos. Cuéntenme en los comentarios si a ustedes les gustaría saber algo más sobre la vida en Rusia o sobre mi infancia en Rusia. Gracias a todos por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Chaito!